Bienvenidos a este capítulo en donde vamos a trabajar con la herramienta parche. La herramienta parche es parte del grupo de herramientas de sanación. Yo las llamo así porque son las que nos ayudan a corregir errores en fotografías, como por ejemplo en el caso de este rostro, corregir imperfecciones, en el caso de alguna calle, corregir problemas de cableado, eliminar objetos básicamente. Y la principal función de esta herramienta de parche es la de sustituir un área que seleccionemos por otra que esté correctamente y es una súper herramienta. Las menciono aquí en este video y en los siguientes voy a estar utilizando una tableta porque es una herramienta muy útil, no indispensable. Quiero dejarles claro ese punto, pero sí hay una diferencia cuando trabajamos con una tableta que con un mouse. Es decir, con una tableta hacemos uso de lápiz, que es más preciso, y en el caso del mouse es como menos preciso. Entonces, es un comentario nada más, pero ustedes pueden trabajar con el mouse sin ningún problema. Y quiero que aquí le echen un vistazo a la parte superior en la barra de opciones y pueden encontrar todo esto, por ejemplo, difusión. Yo lo tengo en 5. Aquí tenemos dos opciones que son origen y destino. Yo lo recomiendo dejar siempre en origen porque es más provechoso aplicar parches acá a origen desde destino y esa es la mejor forma. Luego tenemos por este lado estas tres opciones que tienen que ver con el tipo de selección. Si queremos una selección de forma individual o nueva, si queremos agregar a la selección o si queremos restar. Quédense con estas tres primeras que para mí son importantes. Bien, para esta práctica yo lo que voy a hacer es entrarle a esta imagen para que ustedes vean de qué estamos hablando. Y por ejemplo, se trata de hacer una selección, lógicamente más pequeña. Aquí lo estoy haciendo con el lápiz de la tableta y vean que aquí cuando yo me coloco sobre ella, aparece una flechita que me indica que debo buscar un área del lado derecho que se parezca mucho a esa tonalidad y a ese sector. Suelto ahí y ahí quedaría corregido. Luego me voy a venir por acá, por este lado, voy a hacer una selección un poquito más grande. Yo les recomiendo que para mejores resultados trabajen con áreas muy pequeñas. Luego lo corro por ahí. No lo voy a correr por acá porque lógicamente vean la gran diferencia de tonalidad. Entonces es recomendable que lo hagamos bastante cerca de esa manera y así vayamos corrigiendo las partes que nosotros consideremos que no son beneficiosas. Entonces, como les digo, esta herramienta lo que hace es corregir un área seleccionada por otra que esté en mejores condiciones. Y de esa manera nosotros podríamos trabajar. Un punto importante que deben tener presente es que esta herramienta no la podemos trabajar con una capa vacía. Es decir, aquí acabo de crear una capa y si yo hago una selección, vean que aparece aquí, como pueden ver, me está seleccionando, pero al yo arrastrar me aparece este mensaje. Me dice que no hay una área seleccionada o que está vacía. Entonces, únicamente podemos trabajar con una capa que tenga contenido. Y aquí mi recomendación es que siempre trabajen en si es una fotografía de rostro o de personas o cualquier tipo de fotografía, siempre trabajen con una copia que se hace presionando control más J, como pueden ver ahí, y siempre conservar la fotografía que está como fondo. Ahora, si quieren guardar una copia de esta, simplemente le dan en archivo, guardar como, y también guardarían dos, una como PSD y una como JPG, supongamos. Entonces, una recomendación y consejo. Vamos a hacer otra práctica. Aquí lo que queremos es eliminar esta veleta con la herramienta parche. Yo lo que voy a hacer es ubicarme por acá, más o menos ahí. Luego me salgo y lo que hago es, perdón, aquí solté, luego vuelvo a seleccionar, selecciono
y ya se van a dar cuenta, suelto ahí. Ahí tendría mi selección. Ahora lo que yo voy a hacer es buscar coincidencia de acuerdo al borde para que no se note. Yo la voy a correr más o menos por acá, ahí y suelto. Y como pueden ver, aquí hay un error. Yo puedo darle un poco hacia atrás, poco más atrás para ser un poco más preciso. Ok, ahí solté. Estoy trabajando ahí con el lápiz. Lo voy a soltar ahí. Y como pueden ver, fue súper, súper mejor el resultado. Luego vamos a irnos a esta otra y aquí lo que yo voy a hacer es eliminar esta lámpara. La voy a seleccionar lo más cercano posible. Listo, ahí la tengo. Ahora voy a coincidir estos cables en apariencia para que se rellenen. Como pueden ver, de esa más o menos ahí y suelto. Ahí quedó un poquito. Voy a dar un paso atrás aquí en la historia. Un paso atrás ahí para volverlo a hacer. Esto es cuestión de ir practicando. No crean que es de una vez. Uno tiene que ir viendo qué le favorece y qué no. Suelto y ahí lo tendría. Ahora hago esta otra selección. Ahorita lo estoy haciendo con el mouse, por cierto, para que se den cuenta que no siempre va a ser indispensable tener una tableta. Más o menos ahí, suelto y de esa forma hemos eliminado esa lámpara. Luego me vengo aquí y también quiero eliminar esta lámpara. La selecciono más o menos ahí y luego que tengo seleccionado simplemente corro hacia la derecha buscando coincidencia en los bordes. Recuerden ese punto más o menos ahí y como pueden ver hace un magnífico trabajo. Ahora, esta herramienta tiene otra función que es la de hacer correcciones en lote. Vamos a volver a la primera imagen y voy a dar un paso atrás de cómo estaba. ¿A qué me refiero? Correcciones en lote. Que por ejemplo yo voy a hacer varias selecciones. Por ejemplo, esta. Voy a hacer, ok, primero esta, pero recuerden que aquí debo cambiar a añadir, a la opción de añadir, para que así me permita ir añadiendo y no que me vaya eliminando la selección anterior. Entonces añado esto, toda esta parte, ahí, ok. Si aquí me equivoqué, selecciono la herramienta tercera y digo esto no, vuelvo a la herramienta de añadir y me voy moviendo de esa manera para ir agregando más áreas. Y digamos que ahí tenemos todas esas áreas que vamos a corregir en lote. Eso es como para no ir seleccionando, corrigiendo, seleccionando, corrigiendo. Entonces, una vez que tenemos seleccionadas todas las áreas a corregir, lo que haríamos es presionar Shift más la tecla de borrado y aquí nos aparece esta ventana llamada rellenar y aquí debe estar en contenido, así como aparece. Vean que tenemos todas estas opciones, pero en este caso sería según el contenido. Aquí adaptación del color, aquí en modo normal, la opacidad 100% y le daríamos en OK. Lo que hace Photoshop es a través de algoritmos y el Content Aware hace las correcciones en lote. Aquí presionamos Control más D para deseleccionar y ahí aprovecharíamos esta super herramienta llamada parche.